Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días, amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Soy Uri Benchmuel. Hoy es un día, diríamos, crucial para el futuro de la República. En este momento el Premier del Solar y su gabinete han llegado al Congreso. Veremos qué pasa en las siguientes horas. ¿Aceptará el Congreso el planteamiento de cuestión de confianza? ¿No lo aceptará y entonces ejercerá, según anticipó anoche el presidente de la República, Martín Vizcarra, el veto, es decir, para disolver el Congreso? De todo eso vamos a hablar en la hora siguiente de este programa. Bienvenidos. Amigos, estamos en Ni con Dios ni con el Diablo, con dos invitados muy especiales, María del Pilar Tello y Walter Navarro. María del Pilar es catedrática, periodista, doctora, abogada en Derecho, columnista, autora de varios libros, es decir, hemos puesto en el cintillo un resumen porque si no ya parecía una biografía. Bienvenida, María del Pilar. Walter es magíster en políticas públicas. Y con ellos vamos a hablar sobre lo que está pasando. Bienvenidos ambos, María del Pilar, Walter, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bueno, a ver, resumiendo un poco lo que ha ocurrido en esta agitada mañana, el gabinete del Solar ya se encuentra en el Congreso, el Premier con todo su gabinete. Hay una reunión de junta de portavoces que tal parece se está demorando más de la cuenta porque los representantes de algunas bancadas todavía no han llegado. En el ínterin, el Ejecutivo ya formalizó el pedido, la iniciativa legislativa para modificar el artículo 8 de la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En síntesis, cambia la mecánica para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Primero pide una comisión especial el Pleno del Congreso, designe una comisión en la cual participan representantes de todas las agrupaciones que tienen bancadas en el Congreso. El representante de cada una de esas bancadas sugiere un nombre de un potencial candidato. Esas candidaturas o esos nombres deben tener además el respaldo de instituciones, el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, en fin. Se publicará en el Diario Oficial del Peruano por un tiempo determinado para ver si aparecen algunas tachas que luego serán examinadas. Luego, si se aprueba todo esto, en un término no menor a 7 días, el Pleno del Congreso procede a la elección individual de cada candidato mediante votación pública en el orden obtenido en la evaluación, o sea, de acuerdo al puntaje. Y luego hay un agregado para que este mecanismo proceda retroactivamente, es la verdad, para hacer corta la historia. Es decir, tendría validez para esto también si el Congreso lo acepta. También hoy en la mañana, uno de los potenciales candidatos de la lista de 11 que había designado el Congreso anteriormente, el doctor Roberto Acevedo, ha enviado una carta diciendo que renuncio. No va. Es la segunda renuncia porque miércoles o jueves de la semana pasada, el doctor Edgar Carpio también prefirió declinar. Entonces, a ver, tenemos al Premier con el pedido de confianza, tenemos el úcase o la espada de Damocles del presidente de la República, Martín Vizcarra, que anoche dijo, si no aprueban esta cuestión de confianza, sí se podría disolver el Congreso. Tenemos la Junta de Portavoces reunida, el Premier con el gabinete esperando, tenemos este proyecto. Tenemos a dos de los candidatos que han renunciado y tenemos además una correlación de fuerzas que parecería indicar que los 78 votos necesarios no se obtendrían, con lo cual, aparentemente, según algunas fuentes con las que he conversado antes de que empiece este programa, toda esta situación aparentemente tensa que podría desembocar en la disolución del Congreso o en una crisis política de magnitud, aparentemente, digamos, quedaría quizá superada. Lo vamos a saber en el curso de
de las próximas horas. Quería preguntarles, María del Pilar, Walter, después de este larguísimo preámbulo, pero es un poco para poner en situación a todos los amigos que nos siguen por RCI. Primero, han tenido oportunidad de ver muy fugazmente este nuevo proceso de elección. En realidad, quizá el Congreso no debería ser una... Luego vamos a hablar de si está bien o está mal que el presidente de la República plantee cosas de la manera que lo planteó. Pero digamos, yendo al proyecto de ley, no parece una cosa tan descabellada, ¿no? O sea, que cada grupo designe, que luego los colegios profesionales digan me parece bien, me parece mal. ¿Qué opinan ustedes? No, yo creo que es un perfeccionamiento de la forma de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. No está mal poner mayores condiciones, mayores garantías dentro de un proceso. Antes de entrar a eso, primero, gracias por la invitación. Es un honor estar con un gran periodista como es Uri Ben-Shmuel. Gracias. Sí. Y volviendo al tema, creo que es importante, sí, conseguir que magistrados del Tribunal Constitucional tengan la mayor calidad posible. Es evidente que muchas veces tienen la decisión de cosas fundamentales para el país en sus manos y deben tener la calidad, la formación, el criterio, la experiencia y sobre todo la idoneidad profesional y moral para que puedan tomar esas definiciones. Pero en el caso del Tribunal Constitucional, este proyecto yo no lo veo, como dices, descabellado, lo veo correcto en sus orientaciones, pero supongo que esto funciona solo para el caso de las invitaciones, porque también hay una posibilidad de que sea por concurso abierto, lo cual sería mucho más democrático y se ha hecho en otras oportunidades. Entonces no sé cómo queda esta posibilidad del concurso, porque da la impresión que el proyecto por el cual se hace cuestión de confianza solo se refiere al caso de las invitaciones. Claro, si se llegara, digamos, a un entendimiento entre el Congreso y el Ejecutivo, que sería lo más sano para la República, para el país, ¿no es cierto? A lo mejor plantean esto, no sé, vamos a ver qué pasa en las horas siguientes. Walter, ¿cuál es tu primer comentario, por favor? Uri, buenos días, agradeciendo, como María del Pilar dice, a tu programa y sobre todo viniendo a la invitación de un gran periodista. Bueno, primero la contextualizar que estamos viviendo una crisis política en el país y en el cual creo que todos los peruanos estamos en medio de esta situación. Si bien es cierto, yo soy magíster y doctor en políticas públicas, soy médico de profesión y lamento la situación de la salud en el país, porque lamentablemente esta crisis política ha llevado a que la salud esté en una situación realmente crítica. Nunca la hemos visto. No solo la salud, la reconstrucción en el norte, la educación, pero digamos hablo el tema es de así tu es. tema. Entonces, yendo al tema concreto del Tribunal Constitucional, esto ya es un mandato vencido y están cumpliendo. Este gobierno o este gabinete, este Congreso está cumpliendo con una norma que tiene que cumplir de nombrar a los del Tribunal Constitucional. Creo que los plazos y la forma que lo han estado haciendo es lo correcto. Como estamos en una crisis política y que si queremos aminorar este conflicto, yo creo que podría el Congreso, por dar una hoja de olivo o algo para una rama de olivo para que disminuir los problemas y, como ha dicho Olaechea, que él está para extender la mano al Ejecutivo, podrían llegar a un acuerdo y creo que podría elegirse de mejor manera a este Tribunal Constitucional. Hay gente que probablemente haya quedado afuera, que tuviera la intención de hacerlo y que tiene las cualidades y las capacidades, y por qué no pretender que esta gente también participe. Porque si ya esperamos 3 meses, ¿por qué no esperar unos días más o un mes más, dependiendo? El tema es que esto ya está en camino, ya está encaminada esta elección, y por lo tanto esta nueva tendría que No, hay una disposición transitoria en el proyecto de ley diciendo que regiría también para esta elección, que la hace retroactiva. Bueno, en el proyecto de ley si eso es legalmente posible,
Bueno, no lo sé, porque los constitucionalistas y los del Congreso decían que eso no era posible. Claro, porque... pero digamos, ante una realidad política que puede desembocar en una crisis, yo creo que entre la letra estricta de la ley y una concesión que permitiría desmontar la bomba de tiempo que está a punto de estallar, yo creo que, digamos, pero hay un ángulo adicional que... porque además, en efecto, estamos polarizados, ¿no? Hay grupos que han hecho vigilias, que están a favor de la disolución del Congreso, otros que están a favor de que el Congreso vote hoy. Hay mucha crispación en la calle. No solamente la eso, congresista Vilcatoma el otro extremo es que piden los allegados al Congreso piden la vacancia, entonces presidencial. Entonces son los extremos. Extremos. La congresista Vilcatoma, digamos que ha añadido un poco más de tensión al tema al presentar una denuncia constitucional contra el presidente Vizcarra y todos los ministros por presunto abuso de autoridad y por impedir de él. Entonces, digamos, hay talibanes de ambos lados. Entonces, el 10% de algo siempre es mejor que el 100% de nada, ¿no es cierto? ¿O tú querés? Un buen acuerdo es mejor que un mal juicio. Por ¿no supuesto. Pero hay un ángulo que quería, por favor, el comentario de ambos. A todo esto se agrega que mañana o pasado, en un par de días, los fiscales que han viajado al Brasil por la trama Lava Jato se van a entrevistar o van a interrogar a Marcelo Odebrecht y a Barata para que den los nombres y apellidos de los codinomes, es decir, de los seudónimos bajo los cuales Odebrecht estuvo pagando sobornos en el Perú. Y se dice que ahí hay una cierta cantidad de congresistas. Entonces, yo creo que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerla. Y creo que lo mejor sería llegar a un acuerdo y que en todo caso esta votación y este proceso se haga después, que salgan los nombres y si salen nombres, bueno, se tendrán que ir y tendrán que desaforarlos y tendrán que enfrentar la justicia, sea del partido que sea, ¿no es cierto? Porque en realidad se necesita y en eso creo que coincidimos. Entonces, yo creo, no sé cuál es la opinión de ustedes, que eso le agrega un ingrediente adicional, porque aun si el presidente no hubiera presentado esta cuestión de confianza, y luego vamos a hablar en el siguiente bloque de si hay un manoseo o no de las cuestiones de confianza, no lo iba a decir, pero bueno, hay una vilcatomización del tema de la cuestión de confianza, no un poco que con todo el respeto que se merece y la conozco a la congresista Vilcatoma, pero cuando ya empiezas a presentar denuncias por a troche y moche, como que se devalúa. Entonces me parece que el presidente Vizcarra también está devaluando el tema de la cuestión de confianza, pero al margen de eso, si no lo hubiera presentado, yo creo que en este contexto no le falta razón a quienes dicen, claro, quieren votar para elegir a su gente en el Tribunal Constitucional para después estar blindados antes de que aparezcan los codinomes. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que la lucha contra la corrupción necesita de dos elementos que son claves. Primero, autoridad moral y ética. Y segundo, claridad y racionalidad y tranquilidad para poder enfrentar lo que significa ejercer sanciones sobre una situación que ha ido lesionando al país y que ha llegado a un extremo. Entonces, dentro de un tema de irracionalidad, dentro de una situación en que todo el mundo tiene intereses para ver cómo escapa, es evidente que esta lucha contra la corrupción es convulsa, está siendo afectada por los intereses propios, que no sabemos, como bien decías, es incierto a dónde van los codinomes, quiénes van a ser. Toda la sociedad está interesada en que se conozcan los corruptos y que se castigue toda esta lacra que hace perder tanto dinero a nuestro país y sobre todo tanta tranquilidad, porque estamos evidentemente angustiados por este proceso que se ha convertido en un huracán. Está llevándose de encuentro a políticos, a partidos, a instituciones. Un tsunami, sí. Entonces, ¿dónde está la reserva moral? Y esa reserva moral tiene que tener la suficiente calma, legalidad, serenidad para afrontar esto, porque si no, estamos
en una espiral. En una espiral, exactamente, de incertidumbre, de violencia, de intereses, de búsqueda de la salida, y la crisis se prolonga con todos sus nefastos resultados, consecuencias y demás. Yo creo que en el caso de la lucha contra la corrupción, debemos dejar al Ministerio Público y al Poder Judicial que vean su tema con toda la libertad posible. Y aquí viene el asunto de que no debe haber interferencia política en ninguno de los poderes. Estamos desafiando una característica fundamental de la democracia, que es el equilibrio de poderes. Completamente de acuerdo. Walter, tu comentario. Bueno, el tema de la ley, la anticorrupción, yo creo que es fundamental en este país. Tenemos, como bien dijeron ustedes, una empresa que ha generado un conflicto en el país. Odebrecht ha traído el conflicto al país, ha dividido al país, y incluso hasta dicen que gobierna el país con sus noticias y sus codinomes y sus información que va soltando. Yo creo que es importante lo que decían, que la división de poderes es fundamental. La anticorrupción es importante, creo yo, pero también es importante gobernar. Entonces, cada uno que se dedique a lo suyo. El Poder Judicial y el Poder, el Ministerio Público, que se dediquen a la lucha anticorrupción, que es su competencia, e incluso el Ministerio del Interior, si quieres tú, que a nivel de migraciones y etcétera, y todas las cuestiones y toda la función que tiene. Pero creo yo que el Ejecutivo, que se dedique a gobernar. Disculpe, cuando hablamos de corrupción también hablamos que no compran incubadoras, no compran, tenemos una brecha de medicamentos importantísima, de personal. Entonces eso es corrupción, porque el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer y se están tirando la plata mucha gente en los gobiernos regionales. Entonces, ¿quién está revisando eso? Pero además, cuando hablamos del tema de Odebrecht en particular, vemos que se está luchando y se está trabajando contra los políticos. Ayer escuchaba a un constitucionalista importante que decía: se ha acusado a los políticos porque hay una cantidad X de dinero, pero que no es ni la 10ª parte que se han que han coimeado o que se han llevado en sobrecostos, efectivamente, las empresas sí. Y a esas empresas las han denunciado, algunos de ellos están presos. Entonces, sí. si la lucha anticorrupción se tiene que hacer frontal y contra todos. Entonces, no contra unos y claro, no selectivamente para afectar a determinados partidos políticos. Y yo pido además tranquilidad y neutralidad de los medios de comunicación, porque lamentablemente la mayoría de medios de comunicación han tomado partido por determinada posición y no me parece correcto. Yo no quiero escuchar a una periodista que en televisión cuestiona a los invitados, los trata mal porque no piensan como ella, o viceversa. Creo que el periodista, su función es informar a la población lo neutral, lo correcto, le guste o no le guste lo que diga el invitado. Pero creo que se está maltratando y pido que el periodismo es otro elemento fundamental, es un poder muy importante, que por favor entren a la reflexión y que ayuden para que esta tranquilidad entre poderes se normalice y llegue. Completamente de acuerdo, Walter. María del Pilar además ha escrito varios libros muy, muy importantes sobre la relación entre el poder y los medios, la influencia que ejercen los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación en la era digital. Si nos da el tiempo, hablaremos. Pero efectivamente, Walter, has mencionado un tema que sería bueno explicarle a todos los amigos, que es muy importante. Hay 3 partes de la trama Odebrecht o del escándalo Lava Jato. Uno se refiere a los aportes a los partidos políticos. El otro, los sobornos directos a funcionarios del presidente de la República, Paje. Y el otro, a los sobrecostos en las obras que ha hecho Odebrecht durante más de 2 décadas. Entonces, en el caso de los aportes, que no está completamente probado, y ahí hay una discusión legal de si eran legales o no los aportes, y no había tipicidad. No había tipicidad, y cuando quisieron algunos líderes de partidos políticos pitufiar y qué sé yo, ahí empezaron a cometer el delito. Si lo hubieran derivado directamente a la campaña, no pasaba nada. Pero ahí estamos hablando de, no sé, aportes de campaña
3 millones, 5 millones, digamos 10 millones de dólares de Odebrecht. Luego viene el tema de los sobornos directos, presuntamente entregados al expresidente Toledo y a otros funcionarios. Ahí estamos hablando, digamos, de a todo meter 50 millones de dólares. Pero luego está el tema de los sobrecostos, donde ha habido comisiones investigadoras que han estimado que estamos hablando mínimo de 10.000 millones, 10.000 millones de dólares hasta 15.000 de sobrecostos, 15.000 millones de dólares, o sea, lo otro es chancay de a medio. Yo escuché 400 millones, pero me parece que se quedó corto la cifra que se maneja y que hemos se ha publicado en algunos medios como el Diario Expreso es de 10.000 millones de dólares, un publicherre del Diario Expreso en el cual soy subdirector. Entonces, claro, la parte gruesa, entonces digamos como que la lupa está sobre el hueso y no sobre y no la se carne. toca la carne, y está sobre el hueso porque claro, eso afecta a rivales políticos que se quisieran porque se sacar está judicializando la política, se está judicializando a la partir política. del escándalo. Y efectivamente hay algunos colegas que más que periodistas parecen activistas políticos y bueno, en la ya inmortal frase de Beto Ortiz, guaripoleras, pero bueno, pero eso es otro tema y nos estamos desviando del tema central. Entonces, volviendo, parece que ya está por hablar el premier del Solar en el hemiciclo, en fin. Volviendo al tema. Digamos, lo ideal, coincidimos, es que se llegara a un tipo de acuerdo que evite que el legislativo le dé un portazo en la cara al ejecutivo o que el ejecutivo, cumpliendo lo que anunció anoche el presidente de la República, diga, no, sí considero, y cierra el Congreso, y si se atrinchera algún congresista, va a ser un espectáculo lamentable de tener que sacarlos por la fuerza. Por ahí alguien ha dicho de que estarían violando la ley, en fin, también acusarían al Ejecutivo de dar un golpe, de violar la ley, en fin, los ánimos están crispados. Sin hablar de la vacancia posible que pudiera Sin hablar ser que decretada. reaccionen diciendo, bueno, tú me quieres cerrar, yo te vaco, que es lo que hablé con algunos invitados, con Salvador Heresi, el segundo vicepresidente del Congreso, y con Francesco Petrosi, que estuvo aquí el viernes, y entonces como él se dedicaba a la lírica antes de la política, le decía, a ver, esto es una ópera china. No, esto es o, cantando una bajo ópera la china, lluvia. o es un sainete italiano. Pero a ver, ¿qué opinan ustedes dando retrocediendo un paso en el casillero político? Hay un abuso de parte del Ejecutivo, de un manoseo del concepto de cuestión de confianza, porque algunos constitucionalistas, o la mayoría, dicen no, la cuestión de confianza es cuando va a un nuevo gabinete, presenta su plan de gobierno, el Congreso le rechaza. Entonces le está rechazando la cuestión de confianza al presidente del Consejo de Ministros cuando va a exponer sus políticas para la PCM, no para otros temas. Y hay otros constitucionalistas que dicen que no, que sí, que el presidente tiene razón, en realidad. Mire, yo creo que tenemos que entrar a la perspectiva de cuál es nuestro régimen. Nuestro régimen es predominantemente presidencial, no es un régimen parlamentario, pero es un régimen con separación de poderes, con equilibrio de poderes. Y esto se ha ido perdiendo. Yo, periodista, le pregunto al periodista, ¿por qué la cuestión de confianza no se ha banalizado y ha proliferado en otros gobiernos, como se está haciendo ahora? ¿Por qué es que lo que tú llamas manoseo de la cuestión de confianza se produce ahora, si la Constitución tiene más de 26 años? ¿Es cierto? ¿Y cuál es tu respuesta a tu pregunta? ¿Cuál es la respuesta a tu pregunta? La respuesta es que se ha distorsionado el sistema. Yo estoy de acuerdo en que si un ejecutivo está en una, porque esa es la idea de la cuestión de confianza, está en una situación de debilidad frente al legislativo, en un régimen parlamentario que no es el nuestro, entonces puede hacer cuestión de confianza en el caso de la investidura, no en cualquier caso, porque si no tendríamos una inestabilidad permanente
y se liquidaría la separación de poderes. Así es, porque el Ejecutivo diría, bueno, yo quiero que me apruebes esto y si no hago cuestión de confianza. Claro, Incluso el como lo presidente está Vizcarra haciendo. anoche creo que mencionó también un tema de educación, que dijo, bueno, no, también... una periodista le preguntó, o la periodista que lo está entrevistando, ¿y por qué no han hecho cuestión de confianza sobre educación? Y yo le diría, ¿y por qué no han hecho cuestión de confianza sobre la reconstrucción del norte? ¿Y por qué no han hecho cuestión de confianza sobre la vivienda que tiene tantos problemas? Y sobre el empleo, y sobre el desempleo. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? La perspectiva constitucional se ha perdido, se ha banalizado la Constitución, se ha banalizado la cuestión de confianza y está originando este tipo de incertidumbre institucional que nunca se ha dado. Walter, quería preguntarte sobre lo que está comentando María del Pilar. ¿A qué atribuyes esta conducta de parte del Ejecutivo, de parte del presidente Vizcarra y su entorno? Desconocimiento de la ley, parafraseando a Shakespeare, hay un método en su afán de presentar cuestiones de confianza, es decir, esto está calculado para desprestigiar instituciones, es simplemente neófito, que no lo es, porque además fue gobernador. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el detrás de esto? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Bueno, lo primero que quiero comentar es con respecto a la Constitución. La Constitución es un contrato social y creo que se está rompiendo ese contrato social. Ese contrato social de esos poderes, como bien decía María del Pilar, es un contrato entre todos los poderes del Estado y la sociedad sobre todo. Entonces, si ese contrato se rompe, como está pasando, vamos a este conflicto. Entonces, yo creo que el Congreso es un contrapeso al Ejecutivo. Y si no se respetan las leyes y las disposiciones de la Constitución, entonces vamos mal. Nosotros no somos constitucionalistas. Ayer escuchábamos a grandes juristas que hablaban al respecto, decir de que solamente se da cuestión de confianza en situaciones como va el gabinete, cuando va el gabinete en uno o dos. En este caso no hay. Entonces realmente coincido en que tú no puedes hacer cuestión de confianza por quítame esta paja, ¿no? Porque como bien dijo, ¿por qué no hicieron cuestión de confianza? Porque no compran las incubadoras. Y eso quiero aprovechar y decir, el presidente de la República en ningún momento mencionó la muerte de los 60 y pico y 100 y pico y niños y quizás más que murieron. No dijo absolutamente nada, lo que demuestra la insensibilidad de este presidente. Porque yo creo que ante un problema como este, lo primero que debió decir, lamento lo que haya pasado, lamento a las madres, saludar y pedir disculpas, lo que fuere. Pero creo que el derecho a la vida es uno de los principales derechos que nuestra Constitución justamente hace respeto. Sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que el presidente... Yo tengo mi teoría de que lamentablemente el presidente no tiene las disposiciones para gobernar, para gestionar. Esto se llama gestión de un país, gestión de los ministerios con sus ministros. Y ante esta... No tiene aptitud. Ante esta incapacidad, creo que está haciendo... Actitud ni aptitud. Y ante esta incapacidad, yo creo que el presidente lo único que puede o que le toca hacer, cree que puede hacer, es enfrentar al poder al poder legislativo. Y el problema va a ser que si lo cierra, él se va a quedar en el aire, porque no va a tener a quién levantar para poder hacer justamente esa... Claro, se queda sin el archirrival. Así es, se queda sin la otra parte. Y se parte. queda sin gabinete, comenzando por ahí. Además entonces, yo creo que esto no, a mi juicio, no va a llegar a un fin terrible. Al contrario, van a tener que llegar a conciliar. Además es lo razonable. No prestar oídos a los talibanes de ninguno de los dos lados. Pero creo yo que no se puede abusar y como bien dijo María, una periodista, que es lo que hablábamos, como una periodista no puede exigirle al presidente que por qué no hace cuestión de confianza por educación, que por qué no puede llevarle, siendo además esa periodista abogada y además una periodista con muchos años en televisión, no puede, creo yo, pedirle estas cosas al presidente. Yo creo que hay que tener, es lo que hablábamos, la mesura del periodismo. Y la neutralidad. Bueno, no hay, sí, evidentemente la prensa está muy partisana, el país está muy polarizado y tú has hecho, Walter, una observación fundamental. Se está rompiendo y se está rompiendo, ojalá no haya que decir se ha roto
el contrato social a muchos niveles. Yo creo que sí se ha roto, porque de hecho nuestro régimen es predominantemente presidencial y el presidente se comporta como si estuviera en un régimen parlamentario tratando de avasallar al Poder Legislativo. Quiso también intervenir en el Ministerio Público y entonces el poder de las instituciones, el relieve que deben tener como pesos, contrapesos, capacidades propias, competencias propias, se está perdiendo. Y llegamos a un momento de confusión total como es identificado con crisis política en la que todo el mundo habla, dice, da su opinión, pero no hay forma de solucionar salvo por el diálogo, lo que decías. La única forma de recuperar perspectiva constitucional, institucional y política como marco de la lucha contra la corrupción es calmarnos, bajar estos decibeles y comenzar a conversar sobre aspectos fundamentales, porque la gente no está preocupada por el adelanto de elecciones y tampoco son enteleques, hay temas problemas, por como Dios. La seguridad ciudadana, por ejemplo, es uno de los temas. Amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos para seguir conversando sobre este y otros temas en Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. En este par de minutos que ha habido el corte, se han producido simultáneamente
realmente alucinante la velocidad con la que se desenvuelven las cosas en el Perú. Entonces, les informamos, el Poder Judicial ha admitido a trámite una demanda para suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Al mismo tiempo, el Congreso le ha dicho, no ha permitido que hable el Premier del Solar ahora, y le ha dicho que regrese en la tarde y que en la tarde lo va a recibir. Pero parece que van a votar la elección tal y como se había planeado en unos minutos más. Con lo cual, el recibir al Premier en la tarde con su gabinete ya va a ser sobre hechos consumados. A ver, dime qué me quieres decir, pero yo ya elegí a los miembros del TC en la mañana. Algunos dirán el Congreso está haciendo respetar sus fueros, otros dirán el Congreso está echando más leña a la hoguera, porque si se sigue adelante con la elección tal y como parecería que va a ocurrir en unos momentos antes de recibir al Premier del Solar, el presidente Vizcarra, después de todo lo que dijo anoche, ya estamos en una espiral, estamos en el punto de no retorno, como cuando sale un avión, ¿no es cierto? En el punto de no retorno ya tienes que seguir acelerando, porque si no te cae. Estamos en un punto de no retorno. Comentarios, por favor, María del Pilar, Walter. No, yo creo que era previsible que una pugna política se diera en términos de prelaciones de tiempo, que el que pega primero pega dos veces, ¿no es cierto? Y entonces hay, es cierto, una defensa del fuero parlamentario, pero también hay una voluntad del Ejecutivo de poner al Congreso contra la pared. Entonces, esas dos voluntades colisionan y lo estamos viendo. Ahora, ¿qué va a hacer? Nadie puede revertir una decisión en cuando el Congreso dice sí, vamos a cumplir con un programa que estaba ya determinado, como es la elección de los miembros del TC. Lo que pienso que puede suceder es que esa elección se haga de uno o dos miembros, si es que consiguen matemáticamente la votación requerida, 87 votos requeridos, ¿no? Y que al mismo tiempo se dé pase a la cuestión de confianza, que como tú decías cuando leíste el proyecto, no es algo que ni que atente contra el fuero legislativo, ni que sea algo que no tenga razón. Yo creo que el Congreso, sin ceder en sus fueros, va a poder aceptar la cuestión de confianza y se llegaría a una fórmula intermedia en la que ninguno de los dos pierde cara. Así es, ni tampoco gana de manera definitiva. Claro, yo dije que iba a elegir miembros del TC, elijo 1 o 2 en la mañana de acuerdo al cronograma, en la tarde te recibo, acepto lo que me dices y el resto ya lo elegimos, postergamos y lo elegimos. Podría ser una fórmula para, digamos, equilibrada, para salir del momento. Win-win, es decir, nadie perdió, ¿no? Walter, ¿qué opinas? Bueno, estamos pues en un conflicto de hace 3 meses en el tema de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero quería hacer acápite o comentar otro hecho. Ayer el presidente dijo que todavía no estaba terminado el tema de adelanto de elecciones. Él lo dijo. Él podría todavía opinar algo al respecto. Y ese es un tema que todavía está ahí como la espada de Damocles. ¿Qué va a pasar? Entonces todavía tenemos ese otro tema que está todavía pendiente, y eso es un claro, daba la impresión que al presentar esta nueva cuestión de confianza, como que ya se había aceptado. Eso se había allanado a la realidad política, lo dejo de lado, pero ya, sigo mis 13 y presento otra cuestión de confianza sobre otro tema. Efectivamente, anoche lo había dicho hace un par de días, pero antes de presentar esta nueva cuestión de confianza, y la verdad, la mayoría dimos por cerrado el capítulo y ya, ahora está con la cuestión de confianza por otro tema, pero efectivamente es un buen punto. O sea, seguimos en la espiral. Entonces, seguimos en la espiral y seguimos complicados. Ojalá que los buenos deseos de María del Pilar se cumplan y que
y que eso pueda allanar y calmar las aguas. Pero yo, con lo que acabo de ver, y están ahí entre que sí, entre que no, creo que el Congreso va a hacer la elección de, no sé si de todos, probablemente un gran número, y en la tarde no sé qué pensará el presidente que no hayan recibido a su premier. Pero Entonces, que no lo han rechazado. No lo han rechazado, le han no lo dicho han rechazado, regresa. pero le han dicho regresa, pero ¿cómo lo tomará? Con un tema de conflicto que en este momento, ¿cómo lo puede tomar él? Nadie Claro, sabe. bueno, pues el presidente además dijo que iba a considerar denegada la cuestión de confianza si es no que había reunión en la mañana. si y no es recibía que el Congreso continuaba a menos que haya habido algún canal de comunicación, Claro, no que en este sabemos. momento no sabemos, para decir, mira, ¿sabes qué? Puede ser que los portavoces, salvemos la cara, ¿no? Sí, eso. Puede ser que los portavoces se hayan juntado con el premier y con sus ministros y hayan llegado a un acuerdo. Nosotros no sabemos. Ojalá que eso sea, así sea, por el bien del país. Claro, Ojalá. pero que el así tema sea. es que la racionalidad política en este caso está en el Parlamento y el capricho está en el Ejecutivo. Ese es el problema y que la gente lo tiene que ver así, porque postergar unas horas la presentación del premier tampoco es tan grave, ¿no es cierto? Y no elegir a todo el TC también sería una forma de conceder. Y yo creo que la buena voluntad se tiene que imponer. No podemos estar en caprichos para rescatar nuevamente, por ejemplo, el tema del adelanto de elecciones, cuando la primacía de la realidad y los tiempos te están diciendo que eso no va o no puede ir y que no va a traer nada bueno para el país. Además es el principio básico de negociación, es decir, bueno, el 10% de algo es mejor que el 100% de nada, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Como actúan los sindicatos cuando se reúnen con la patronal y dicen queremos 10.000 soles de aumento, sabiendo, bueno, al final son 500 soles o 100 soles. Pero algo es algo. El que pide y pide poco es un loco. Entonces, claro, el arte de la negociación es llegar a un acuerdo en el cual cada una de las partes sienta que ha obtenido algo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el Ejecutivo está obligado a hacer política y la política es negociación y es conflicto. No puede ser que todo el tiempo estemos en el conflicto y en el conflicto sin salida, porque si no se genera otro y otro y otro. Y con esta interpretación de la cuestión de confianza, ahorita presentan un nuevo proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones y hacen cuestión de confianza y ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿quién piensa en los problemas reales del país? Es un poco lo que estaba diciendo Walter hace un momento. Sí. Perdón, yo lo que creo, regresando al punto de origen, el tema del Tribunal Constitucional, ¿quién lo tiene que elegir? El Congreso. El Poder Ejecutivo puede comentar, pero en este caso creo que, como se está sucediendo en estos últimos meses, está interviniendo de una manera demasiado exagerada, tratando de, por ese lado, generar conflicto, cuando no es su competencia. Puede recomendar, puede pedir, puede decir, mira, yo quisiera que vean esta nueva ley o esta nueva reglamento para elegir, me parece correcto, pero además llegar a un punto, y eso insisto, en que los medios, el papel que están jugando, poner a una miembro del Tribunal Constitucional que da una declaración irresponsable. A mí me parece irresponsable, no la conozco a la doctora, no sé si será una... Además debió aportar pruebas, estamos hablando de la Por eso magistrada es Ledesma. Por eso es irresponsable, porque tú no puedes decir, siendo del Tribunal Constitucional y en un momento tan delicado, yo no puedo Además daría la impresión que está jugando en pared con el gobierno, ¿no? Obviamente. Pero también Salgo, hago esta denuncia, el gobierno usa esa denuncia, la asume. Porque justamente qué casualidad que la sacó unos días antes. En para política no hay Por coincidencia, eso, pues, no hay coincidencia. pero por eso es la irresponsabilidad de una propia miembro del Tribunal Constitucional que sale a decir, pero que diga quién y por qué, además, si era un medio, por qué no lo denunció al Ministerio Público, al Poder, no sé a quién, pero que a quién corresponde. Ahora, aquí hay dos visiones del país también, ¿no? Digamos, hay una polarización, ¿no? Hay quienes, digamos, asumen el tema de principista y de apego a la Constitución, que no hay que menospreciarlo ni menoscabarlo para nada, y hay los que están del otro lado, que dicen, bueno, la Constitución está muy bien, pero también hay una realidad política
en la cual no nos podemos poner tan exquisitos ni tan puristas por el tema que hemos hablado de un Congreso o de una clase política que está hackeada. Entonces, la pregunta aquí es, nos guiamos por, digamos, el tema principista y purista al 100% y mueran Sansón y los filisteos. Tratamos de ser un poco flexibles a sabiendas de que eso puede estar creando un precedente, porque claro, en el tema además del recorte de elecciones y todo lo demás, conversaba hace unos días con uno de los invitados, bueno, se está creando un precedente peligroso, ¿no? Porque ahora es un presidente que está diciendo quiero recortar mi mandato, pero ¿qué pasa si mañana llega otro presidente y dice voy a poner cuestión de confianza porque yo quiero quedarme 8 años? Claro. Entonces hay un precedente peligroso, ¿no es cierto? Es Entonces, que la Constitución es lo permanente. la ley de leyes, lo permanente, y la coyuntura política no puede ser puede estar cambiado sujeta a la gracia, a la coyuntura, por al más interés. que nos caigan antipáticos los congresistas que estén, que dicho sea de paso, en otros países como Estados Unidos, el Congreso históricamente tiene unos índices de aprobación en el Reino Unido, bajísimos, pero a nadie se le ocurre salir a decir cierran el Congreso, y aquí creo que podemos entrar mientras siguen los incidentes en el hemiciclo y hay bancadas que protestan y parece que la votación va a ser a trompicones. Un poco estamos entrando en el terreno sobre el cual originalmente, porque esta entrevista se concertó hace más o menos 10 días, y entonces la idea era hablar con María del Pilar de los temas de los medios de comunicación en la era digital, y con Walter de la problemática en el sector salud, pero evidentemente la realidad política nos desbordó. Pero ya que hemos llegado un poco a este tema de simpatías, antipatías, a ninguna prensa se le ocurre hacer eco y las encuestadoras. Quería hablar un poco del papel que están jugando los medios, María del Pilar, Walter, el papel que están jugando las encuestadoras, porque claro, han salido a decir sus principales representantes, no, nosotros nos regimos por estándares internacionales, y nuestra metodología es impecable. Entonces, yo sí, comentaba con algunos invitados aquí, probablemente si se somete la metodología a escrutinio va a ser impecable. El problema acá no es la metodología, sino el tipo de preguntas que hacen, porque hacen preguntas que no deberían ser hechas, porque van en contra de la Constitución y de la ley. Es decir, ¿usted está de acuerdo con el cierre del Congreso? Un momento, señor, el Congreso no se puede cerrar así nomás. Eso es inconstitucional, eso va contra la ley, eso es alentar la sedición. ¿Usted está de acuerdo con que el presidente Vizcarra postule un nuevo mandato? No puede postular, la ley lo dice. Entonces no hagas preguntas que no están dentro del marco de la ley para crear una corriente política que luego es replicada en los medios. Estamos más o menos en la misma página. Así es. El tema del poder mediático es una realidad. Y es una realidad internacional, no nacional, el poder de los medios. El gran Castells, Manuel Castells, dice, el poder se construye en la mente de las personas. Y eso lo estamos viendo aquí cada día, porque como bien decía Walter Navarro, hay una posición tomada por la mayoría de los medios a los que Beto Ortiz ha llamado guaripoleras. Bueno, puede ser que un gran sector de los medios esté abonando en una de las posiciones, como es la del Ejecutivo, y lo estamos viendo cada día. Es cierto, hay parcialidad dentro de esta polarización. Si los medios toman partido, están empujando la balanza hacia un lado, como sucedió con el referéndum, cuando todo el mundo habla que el pueblo dijo su palabra. Yo lo dudo, porque el pueblo dijo una palabra predefinida, orientada. Sí, no. Que era sí, no. Efecto, yo he conversado con gente y ¿cómo vas a votar? Sí, no. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la primera pregunta del sí? Nadie sabía. Y de esa manera no. se ha definido y hemos perdido una de las grandes reformas que son indispensables políticamente, como es la bicameralidad. De una manera frívola, totalmente superficial, porque como bien dices, la gente no pensó en los contenidos de las preguntas, solo pensó en cumplir para evitar la multa. Alguien comentó que además se ha sentado un precedente muy peligroso, porque
a diferencia de otros referendos en los cuales el JN, el jurado, es el encargado de preparar las preguntas, esta vez las preparó el Ejecutivo, con lo cual ya abrió un precedente para lo que serían las preguntas de este referendo de adelanto de elecciones y todo, que tal parece, como hemos conversado, el presidente Vizcarra dejado a un lado. Walter, parte de la crisis tiene que ver también, tú que eres experto en políticas públicas, y con la estructura y la concepción que tienen los partidos políticos de sí mismos y los organismos encargados de supervisar a los partidos políticos, que es una mentalidad del siglo XX o XIX. He escuchado comentarios de expertos en tecnología que dicen, bueno, el tema de las sedes de los partidos políticos y que vaya la militancia y todo lo demás, que en el Perú además lo introdujo Haya de la Torre, ¿no es cierto? O sea, crear comités y partidos donde la gente vaya y participe activamente en política y que las cosas no se decidan a último momento con pisco y butifarra, y luego todos los partidos políticos lo copiaron. Pero ese era para el siglo XX, pero ahora tenemos Internet, tenemos las redes sociales, la gente se maneja por las redes sociales, entonces... Pero hay otro tipo de clientelismo que es generado por la publicidad oficial, que el gobierno paga determinados medios para hacer publicidad oficial y todos sabemos que el que paga la publicidad orienta al medio. Sí. Sí, ese también es un tema, pero habla de los partidos políticos en sí mismos. Entonces hay quienes proponen que para evitar este tipo de crisis los partidos políticos deberían estar adecuados al siglo XXI. Entonces todo este proceso que ha puesto la OMPE, por ejemplo, tranquilamente dicen los expertos, la inscripción la podrías hacer en línea. Hay tecnologías blockchain para evitar alteraciones, sustituciones. Es decir, ¿tú coincides con que parte del problema es que no solo el Estado no está adaptado al siglo XXI, sino también los partidos políticos, Walter? Bueno, primero quiero comenzar diciendo de que lamentablemente el país, como bien dijiste, está dividido políticamente. Están los que están polarizados, los que están a favor de Vizcarra y los que están en contra de sus propuestas. Los que están a favor de Vizcarra, su propuesta para algunos medios son buenos y los otros somos los malos. Y creo que eso es minimizar y simplificar esta realidad, porque al Congreso, yo considero que el Congreso ha tenido una gestión pésima en muchos aspectos, pero también, como bien decías tú, no puedes sacar al Congreso porque hay no todos son malos, no puedes generalizar, las generalizaciones son malas, y digo esto cuando el presidente comenta, nos tenemos que ir todos. ¿Por qué nos tenemos que ir todos? Cuando dice tenemos que irnos todos, implica que también nos vamos nosotros, que estamos en el aparato del Estado, nos vamos todos. Y eso no es cierto, porque yo no soy corrupto y mucha gente no lo es. Entonces, dicho esto, yo creo que hay que plantear de cómo la gente se entera de la información o de lo que pasa en el Congreso. ¿Cómo se entera la gente? Por los medios de comunicación. Perdón, Walter, que te interrumpa. Esto está ocurriendo en estos momentos, amigos. El Congreso aparentemente ha dado marcha atrás. El Premier del Solar acaba de ingresar en este momento al hemiciclo. Esto está ocurriendo en estos momentos y aparentemente va a presentar su cuestión de confianza, con lo cual parecería que las aguas vuelven un poco al nivel y al final se llegaría a una solución de compromiso, con lo cual se desactivaría la bomba, una crisis política de proporciones. Seguimos respirando. Entonces yo te preguntaba, ¿cómo se entera la población de las cosas que hacen o el Ejecutivo o el Legislativo? Por los medios de comunicación, básicamente. Entonces yo creo que es importante la información que se da a los medios dan a la población. Entonces, esta polarización no hace bien. Dicho esto, los partidos lamentablemente han perdido ese contacto con la población, y en el Perú tenemos ¿cuántos partidos realmente dignos de ese nombre? Tenemos dignos de ese nombre se pueden contar con una mano y sobran dedos. Porque creo que la gente adentro y afuera de los medios, los gobiernos anteriores se han encargado de ir destruyendo la partidocracia en el país. Entonces yo creo que se tiene que mirar la posición de los partidos, como bien decías tú, hacer una reingeniería donde tengas que incorporar e introducir
nuevos conceptos de relaciones entre los partidos, entre los miembros de los partidos, con las entidades del Estado, para ver cómo se trabaja. Y hago una salvedad importantísima. Creo que también se ha perdido la oportunidad de ver de cómo se hace, cómo se va a pagar las campañas de los candidatos, porque eso es un elemento fundamental. Si tenemos unas campañas donde la parte privada y los gastos de campaña son altísimos, bueno, no sé exactamente la cantidad que se gastaron en las últimas elecciones, pero hablan pues de las cifras astronómicas de 7.000 millones de dólares en gastar para campañas. Quizás excesiva, pero digamos, bueno, se hablan de son varios millones de dólares que necesitas para una campaña, y yo creo que... Entonces, ¿quiénes lo van a pagar? O lo pagas porque eres muy rico tú, o sea, los ricos son los únicos que podrían postular, o vas a tener que recibir plata de quién. Claro, entonces, y quedas condicionado a los favores que después entonces ahí viene Odebrecht, ahí viene OAS y vendrán otras empresas que te dirán, mira, yo te doy un porcentaje para tu campaña, pero yo quedaré pues a deberle favores, y eso es lo que queremos evitar como campaña anticorrupción, no volver a lo mismo. Entonces ese es un punto fundamental para cambiar. Bueno, en la nueva ley electoral no recuerdo en ese momento, pero el tema de la publicidad de los partidos en televisión ya queda fuera de discusión. De la publicidad de financiamiento privado. De financiamiento privado, y el Estado, digamos, le da o compra espacios y le da el Estado compra espacios en los medios privados y le da a cada partido, a cada candidato los espacios proporcionales. Eso me parece que es una fórmula razonable, porque evita, además, si efectivamente tienes mucho dinero, pues sí, sacas avisos cada 10 segundos. Pero solamente, pero creo que eso... esa es la democracia del dólar. Así es. Pero solamente debe ser ahí, porque el problema es que si tú comienzas, ¿quién va a ser? O sea, los privados o los medios privados sí van a recibir plata de los candidatos, o sea, sí van a recibir y van a hacer campaña, pero ¿quién va a dar plata? Entonces se tiene que prohibir que haya campaña. También, así es, como hay en Estados Unidos y otros países. Se nos acaba el tiempo, queridas María del Pilar, Walter, las palabras finales, 1 minuto cada uno, por favor. Sí, yo pediría mayor serenidad a los políticos que están en ambos poderes, y que pensando en el país, después de esta escaramuza que ha puesto a todo el mundo preocupado, haya un acercamiento para lograr una agenda mínima sobre el tema económico, sobre el tema de la criminalidad urbana, que muchos hablan de inseguridad. A mí me parece que es muy corto y eufemístico hablar de inseguridad. De acuerdo. Y por qué el derecho a la vida está en juego. Es la primera obligación del Estado. Si no podemos proteger la vida de los ciudadanos, vamos a un Estado fallido. Necesitamos diálogo, conversar, hacer política. La política no solo es conflicto, también es negociación, acercamiento y diálogo. Reflexionemos y reivindiquemos la política como actividad. Gracias, María Pilar. Walter. Bueno, yo lo que quiero decir es, como médico, que la salud es un derecho fundamental y es un imperativo moral. Por lo tanto, creo que la salud tiene que promoverse, tiene que dársele la importancia que corresponda, y también a la educación. Hace 2 días leía que el Perú está en el último lugar en Latinoamérica en el tema del índice de educación. Creo que sin salud y educación el país no avanza. Entonces, pidámosle a los congresistas, al Poder Ejecutivo, a los poderes y al Ministerio, que hagan su trabajo como corresponda, que no haya interferencia de poderes y que dialoguen, y que finalmente la sociedad y la población viva y se enrumbe hacia un crecimiento como es que lo que todos esperamos, el crecimiento del país como lo tuvimos en 20 años de democracia. Respetemos la democracia, respetemos las instituciones, y ante la disyuntiva que tú decías, o te vas por respetar la institucionalidad o por respetar lo que dice el pueblo, pues yo creo que hay que respetar la institucionalidad. Completamente de acuerdo. Entonces, diálogo político, consenso, conversar, no es pactar, y zapatero a tus zapatos, que cada poder del Estado se dedique a lo suyo
y no meta la cuchara en el otro. Muchas gracias, María del Pilar, muchas gracias, Walter. Amigos, es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Los invito a continuar enterándose de lo que ocurre en el Congreso, el discurso del Premier Salvador Solar, a través de la plataforma informativa de RCI, www.rci.com.pe. Hasta mañana. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.